Creed en sus profetas. Lunes 6 de mayo 2024, Ezequiel 42. Luego me sacó fuera al atrio, hacia el norte, y me llevó a la cámara que estaba frente al área reservada, enfrente del edificio hacia el norte. Su largo en el frente de la puerta del norte era de 50 metros y su ancho de 25 metros. Frente al espacio de 10 metros que había en el atrio interior y frente al enlosado que había en el atrio exterior, había unos pasillos, uno frente al otro, en los 3 pisos. Delante de las cámaras, hacia la parte de adentro, había un corredor de 5 metros de ancho y de 50 metros de largo, y sus puertas daban hacia el norte. Las cámaras de más arriba eran más estrechas, porque los pasillos les restaban espacio, más que a las bajas y a las intermedias del edificio. Como estaban dispuestas en 3 pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios, por eso eran más angostas que las inferiores y las intermedias. El muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras, hacia el atrio exterior y delante de las cámaras, tenía 25 metros de largo, porque el largo de las cámaras del atrio exterior era de 25 metros, y delante de la fachada del templo había 50 metros. Y debajo de estas cámaras estaba la entrada del lado oriental, para quien entra desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el sur, frente al área reservada y delante del edificio, también había cámaras. El corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte, tanto su largo como su ancho y todas sus salidas y entradas. Y semejantes a sus entradas eran las entradas de las cámaras que daban al sur. Había una entrada en el comienzo del corredor, frente al muro correspondiente que daba al oriente, para quien entra en ellas. Me dijo: las cámaras del norte y las del sur, que están frente al área reservada, son las cámaras de las cosas sagradas, en las cuales los sacerdotes que se acercaban al Señor pueden comer de las cosas más sagradas. Allí pondrán las cosas más sagradas, la ofrenda vegetal, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del santuario al atrio exterior sin antes dejar allí sus vestiduras con que sirven, porque estas son santas. Se vestirán con otras vestiduras y así se acercarán a los lugares destinados al pueblo. Luego que acabó de tomar las medidas del interior del templo, me sacó por el camino de la puerta que daba al oriente y lo midió en derredor. Midió el lado oriental con la caña de medir, 1500 metros. Dio la vuelta y midió el lado norte de la caña de medir, 1500 metros. Dio la vuelta y midió el lado sur con la caña de medir, 1500 metros. Dio la vuelta hacia el lado occidental y midió con la caña de medir, 1500 metros. Lo midió por los 4 lados. Tenía alrededor un muro de 1500 metros de largo por 1500 metros de ancho, para hacer separación entre lo santo y lo profano. El deseado de todas las gentes. Capítulo 28. Leví Mateo. Cuando los rabinos supieron de la presencia de Jesús en la fiesta de Mateo, aprovecharon la oportunidad para acusarle, pero decidieron obrar por medio de los discípulos. Despertando sus prejuicios, esperaban enajenarlos de su maestro. Su recurso consistió en acusar a Cristo ante los discípulos y a los discípulos ante Cristo, dirigiendo sus flechas a donde había más probabilidad de producir heridas. Así ha obrado Satanás desde que manifestó desafecto en el cielo, y todos los que tratan de causar discordia y enajenamiento son impulsados por su espíritu. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?, preguntaron los envidiosos rabinos. Jesús no esperó que sus discípulos contestasen la acusación, sino que él mismo replicó: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos sino pecadores a arrepentimiento. Los fariseos pretendían ser espiritualmente sanos y por lo tanto no tener necesidad de médico, mientras que consideraban que los publicanos y los gentiles estaban pereciendo por las enfermedades del alma. ¿No consistía pues su obra como médico en ir a la clase que necesitaba su ayuda? Pero aunque los fariseos tenían tan alto concepto de sí mismos, estaban realmente en peor condición que aquellos a quienes despreciaban. Los publicanos tenían menos fanatismo y suficiencia propia, y así eran más susceptibles a la influencia de la verdad. Jesús dijo a los rabinos: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Así demostró que mientras aseveraban exponer la palabra de Dios,
ignoraban completamente su espíritu. Los fariseos fueron acallados por el momento, pero quedaron tanto más resueltos en su enemistad. Buscaron luego a los discípulos de Juan el Bautista y trataron de levantarlos contra el Salvador. Esos fariseos no habían aceptado la misión del Bautista. Habían señalado con escarnio su vida abstemia, sus costumbres sencillas, sus ropas burdas, y le habían declarado fanático. Porque él denunciaba su hipocresía, habían resistido a sus palabras y habían tratado de incitar al pueblo contra él. El Espíritu de Dios había obrado en los corazones de estos escarnecedores, convenciéndolos de pecado, pero habían rechazado el consejo de Dios y habían declarado que Juan estaba poseído de un demonio. Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente, comiendo y bebiendo en sus mesas, le acusaban de glotón y bebedor. Los mismos que hacían esa acusación eran culpables. Así como Satanás representa falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, la conducta de los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos. Los fariseos no querían considerar que Jesús comía con los publicanos y los pecadores para llevar la luz del cielo a aquellos que moraban en tinieblas. No querían ver que cada palabra pronunciada por el divino Maestro era una simiente viva que iba a germinar y llevar fruto para gloria de Dios. Habían resuelto no aceptar la luz, y aunque se habían opuesto a la misión del Bautista, estaban ahora listos para cortejar la amistad de sus discípulos, esperando obtener su cooperación contra Jesús. Sostuvieron que Jesús anulaba las antiguas tradiciones y pusieron en contraste la austera piedad del Bautista con la conducta de Jesús al comer con publicanos y pecadores. Los discípulos de Juan estaban entonces en gran aflicción. Era antes de su visita a Jesús con el mensaje de Juan. Su amado Maestro estaba en la cárcel y ellos pasaban los días lamentándose. Jesús no hacía ningún esfuerzo para librar a Juan y hasta parecía desacreditar su enseñanza. Si Juan había sido enviado por Dios, ¿por qué seguían Jesús y sus discípulos una conducta tan diferente? Los discípulos de Juan no comprendían bien la obra de Cristo. Pensaban que tal vez las acusaciones de los fariseos tenían algún fundamento. Observaban muchas de las reglas prescritas por los rabinos y hasta esperaban ser justificados por las obras de la ley. El ayuno era practicado por los judíos como un acto de mérito, y los más estrictos ayunaban 2 días cada semana. Los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban cuando los últimos vinieron a Jesús con la pregunta: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les contestó afectuosamente. No trató de corregir su concepto erróneo del ayuno, sino tan solo con respecto a su propia misión, y lo hizo empleando la misma figura que el Bautista había usado en su testimonio acerca de Jesús. Juan había dicho: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Los discípulos de Juan no podían menos que recordar estas palabras de su maestro, y siguiendo con la ilustración, Jesús dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? El príncipe del cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios había sido dado al mundo. Había gozo para los pobres, porque Cristo había venido a ser los herederos de su reino. Había gozo para los ricos, porque les iba a enseñar a obtener las riquezas eternas. Había gozo para los ignorantes, porque los iba a hacer sabios para la salvación. Había gozo para los sabios, pues Él les iba a abrir misterios más profundos que los que jamás hubieran sondeado. Verdades que habían estado ocultas desde la fundación del mundo iban a ser reveladas a los hombres por la misión del Salvador. Juan el Bautista se había regocijado de contemplar al Salvador. Qué ocasión de regocijo tenían los discípulos con su privilegio de andar y hablar con la majestad del cielo. Esto no era para ellos tiempo de llorar y ayunar. Debían abrir su corazón para recibir la luz de su gloria, a fin de poder derramar luz sobre aquellos que moraban en tinieblas y sombra de muerte.